VES Televisión. Humberto Montero, autor de la obra El signo de Estuardo Maldonado, nos acompaña en esta ocasión para hablarnos acerca del lanzamiento de esta obra y, como no, los pormenores que les llevó a realizarla. Bienvenido, Humberto. Muchas gracias, Víctor. El signo de Estuardo Maldonado es un ensayo semiótico sobre la obra del autor ecuatoriano. Estuardo Maldonado es un ecuatoriano nacido en Pinta, el 1 de octubre de 1928. Acaba de cumplir este pasado 1 de octubre 90 años. Ha tenido una carrera prolífica, 50 años de estancia en Europa, básicamente en Roma, donde residió y donde aprendió mucho de las vanguardias de ese momento. Estuardo Maldonado inicia su carrera aquí en el Ecuador, en la Escuela de Bellas Artes de Guayaquil, escuela donde tuvo como profesor a Hans Mikkelsen, un judío exiliado de la Segunda Guerra Mundial acá en el Ecuador, del cual aprendió muchísimo las técnicas postimpresionistas que manejaba este autor y se adentró sobre todo en los paradigmas precolombinos del Ecuador. Él cuenta muchas anécdotas. La vida de Estuardo Maldonado está plagada de anécdotas y a partir de ellas podemos un poco entender y comprender la genialidad de este autor, no ecuatoriano sino universal. Él cuenta que tuvo un primer acercamiento al mundo indoamericano en un viaje de vacaciones de universidad, de la Escuela de Bellas Artes, que lo hizo en Esmeraldas. Y entonces él comenta que pues, las piezas precolombinas brotaban ahí en la arena y unos niños se acercaban a las personas turistas en ese momento a mostrarles piezas y venderles. Estuardo Maldonado, el poco dinero que cargaba, compró varias de esas piezas y las llevó, ¿no? Como una colección que este término es muy bonito, ha criado desde entonces y la ha mantenido como su mayor tesoro. El mundo precolombino para Estuardo Maldonado funciona como un paradigma semiótico que atraviesa todas sus obras. En el mundo de estudios académicos tiene estas dos fases, esta inicial donde se generan los procesos de formación, adentrándose mucho en la obra prehispánica como estamos comentando y en el costumbrismo ecuatoriano. Retrata lavanderas en ríos, astilleros, gente estivando en puertos, todo ese tipo de tareas propias del campo, rurales, y las lleva tanto al lienzo como a la escultura. Ya para la década del 50 viaja con una beca de estudios plásticos, viaja a Europa y reside en Roma. Toda la academia que puede encontrar en Europa la va asimilando y sobre todo las vanguardias que son anteriores a su estancia y contemporáneas en su momento. Estamos hablando de que él tiene un acercamiento al cubismo, al surrealismo, al futurismo, sobre todo el futurismo italiano, que es primordial, la escuela de Filippo Tommaso Marinetti. De hecho, Estuardo Maldonado conoce a muchos de los autores en ese tiempo, entabla muchas relaciones de amistad, Fortunato de Pero, Giacomo Balla, Enrico Prampolini, Luigi Russolo, Carlo Carrà. Ese mundo le imbuye de mucha obra a Estuardo Maldonado y empieza a decantarse por todas estas vanguardias, pero en un nivel de técnica. Es decir, el mismo futurismo que tenía ese concepto político de fascio, que era muy fascista, no le interesa a Estuardo Maldonado. Lo que le interesa son los postulados de movimiento, de dinámica, y en eso empieza a involucrar su obra, siempre introduciendo sus módulos precolombinos. De hecho, hay un módulo que es primordial y que aparece en la portada de este libro, que es el módulo de la S. Es una historia muy interesante que cuenta Estuardo Maldonado sobre una pieza precolombina que de niño, estamos más o menos viendo una edad de 10 años, encuentra en Pinta mientras hacían un trabajo de chacra en la escuela. Y Estuardo Maldonado se compenetra mucho con esa pieza y alcanza a divisar el significante de una S occidental. Y a esa S la empieza a manejar de una forma modular, colocándole como un activo primordial en su gramática plástica. Y en eso empieza a trascender por nuevas vanguardias, sobre todo el arte óptico, el arte minimalista de esos momentos e inclusive el informalismo. Hasta que en la década de los 70 él entra a conformar un movimiento único en el mundo, un ismo que le denomina el dimensionalismo. En este espacio él empieza a trabajar con un orden material completamente diferente a lo que se solía trabajar en ese momento, y es el acero inoxidable. Estuardo Maldonado
es atraído por este material y conoce una fórmula para poder extraer las propiedades intrínsecas mismas del acero inoxidable, poder extraer el color. Y eso se llama el inox color. Empieza el dimensionalismo de Estuardo Maldonado a fraguarse en este tipo de trabajos y ya su proyección es mundial. Hablar de toda la cantidad de exposiciones que ha hecho Estuardo Maldonado es unas 2, 3 entrevistas. Un hombre que ha pasado su arte por todo el mundo y que nos ha mostrado cómo un ecuatoriano puede generar conceptos diferentes y apropiarse de un lenguaje equinoccial y mostrarlo hacia el mundo. Uno a veces pensaría que Estuardo Maldonado es un autor ajeno a lo que es el mundo indoamericano precolombino. Por su estadía en Europa, ¿no? Por su estadía en Europa y sobre todo por los materiales que Bueno, utilizó. eso nos llama la atención, Humberto. Muchas veces los estudiosos de aquí no toman en cuenta ese tipo de temáticas, lo precolombino, lo pre-inca. Sin embargo, esa ha sido una de las temáticas importantes en la obra de Estuardo Maldonado. ¿Cómo no? Mira, Víctor, hay una cosa muy simpática, que tú estás hablando de un autor que tiene ese vector, ese paradigma precolombino que atraviesa su obra, y llegas a la exposición y ves un hipercubo, ves unas abstracciones geométricas y dices, ¿dónde está el costumbrismo? ¿Dónde está el indigenismo? Porque uno está acostumbrado a ver Así es. ese tipo de obra, encontrar retratado al indígena, al hombre del altiplano, al hombre del oriente, al hombre de la Amazonía, al hombre de los puertos del Pacífico, y no es así. Estuardo Maldonado quizá va más allá, ¿no? Va hacia la cosmovisión precolombina. A Estuardo Maldonado no le interesa el trabajo costumbrista, ese indigenismo plagado de esas cromáticas totalmente abigarradas. A Estuardo Maldonado lo que le interesa es la cosmovisión precolombina. Es un cultor de Valdivia. Valdivia tiene una abstracción de su mundo, de su entorno. La semiósfera de Valdivia es tan profunda y eso es lo que le interesa a Estuardo Maldonado. Aquellos cosmogramas que se han encontrado en tantos espacios arqueológicos, como el espacio denominado Atahualpa, la obra de Emilio Estrada, que encontró tantas piezas precolombinas de Valdivia, donde existe una abstracción digna de las vanguardias del siglo XX, las vanguardias occidentales. Eso le interesa a Maldonado. Y ahí está la equinoccialidad del maestro Maldonado. La palabra equinoccialidad nos llama mucho la atención y quizás se enmarca en nuevos descubrimientos, investigaciones que afirman una cultura o una megacultura asentada aquí en la mitad del mundo, que quizás no ha sido reconocida aún. Totalmente de acuerdo. Y ese ha sido el trabajo de Estuardo Maldonado. Estuardo Maldonado inclusive ha hecho exposiciones. Hay una exposición hace 20 años en donde él encontró la posibilidad de conectar a Valdivia con la contemporaneidad de su obra. Y es más fácil acercarse a Valdivia a través de un inox color en acero inoxidable de Estuardo Maldonado que de una figura replicada de una mal llamada Venus de Valdivia. La cosmovisión es mucho más grande y más profunda que unas piezas decorativas. Exposición de Estuardo Maldonado llega al Ecuador. Un poco coméntenos la incidencia también que tiene esta muestra, muy esperada también por los ecuatorianos, y la relación que tiene con este libro que usted acaba de sacar a la luz. Pues imaginémonos, Víctor, que estamos hablando de 90 años de edad. Un autor de 70 años de trabajo, constante labor, y trabajo que no empieza a los 20 años de edad, sino que en su infancia ya va formándose con todos estos vínculos de Pintac, de Guayaquil y luego obviamente de Europa. Entonces el poder reunir esta muestra en la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura, la obra que tiene en la casa Estuardo Maldonado, ha sido un trabajo de mucho rescate. Tenemos que pensar que en todo lo prolífico que ha sido este autor, sus obras están por todo el mundo. Ventas impresionantes de sus obras en tantos años de actividad, y que el maestro Maldonado ha sido muy prolijo en guardar un patrimonio como para una colección
ya no hablemos personal, sino de la Fundación Estuardo Maldonado, una colección que es para todos los ecuatorianos y que está aquí. Comentábamos detrás de cámaras que Estuardo Maldonado vive en el centro histórico de Quito, él vive en la Guayaquil, donde nace la Guayaquil, la calle Guayaquil, entre La Loja y Ambato, y ahí tiene un espacio increíble que más allá de casa es un museo, su colección de arte precolombino, su colección de arte contemporáneo y su patrimonio de toda su obra. Todo eso, el patrimonio específico de la obra, lo contemporáneo de este autor, está reunido en esta sala. Estamos hablando, Víctor, de obras, de dibujos que él los hizo cuando él tenía 16 años, hasta los últimos hipercubos que él elaboró ya en el siglo XXI. Entonces, a partir de eso, este libro nace por esa necesidad. Si estamos hablando de semiótica, estamos hablando también de la referencia a la Escuela de Milán, donde Umberto Eco ha sido primordial en el mundo entero. Y esa es una anécdota muy bonita porque Estuardo Maldonado conoció a Umberto Eco. De hecho, Umberto Eco solicitó 2 veces una audiencia con él y estuvo en su estudio. Le pregunto, maestro, ¿conociste? Claro, él estuvo 2 veces en mi casa. Y uno ve cuáles esos vínculos, colige cuáles son esas motivaciones para que estos autores quieran conocer al maestro Maldonado, y es muy sencillo. Una tremenda influencia del maestro, ¿no? Claro, imagínate, tú ves una obra y dices, esta persona es un PhD en varias áreas, en un área de astronomía, de física nuclear. Entonces, cuando tú hablas con Estuardo Maldonado, él tiene un término que define todo su conocimiento y es la intuición. Todo es intuición. Él llega a la hiperdimensionalidad por intuición, a generar un trabajo de múltiples dimensiones con el Ineos Color y con los hipercubos y las hiperesferas por intuición. Y eso es lo que motiva a pensadores estructurales como estructuralistas como Umberto Eco en haber conocido al autor. Humberto, vamos a agradecerte por esa preocupación de rescatar todo lo que es la obra de Estuardo Maldonado y en especial esa dimensión que tú le das al analizar toda la obra en El signo de Estuardo Maldonado. Convérsanos para culminar cómo un poco fue el tema logístico para armar esta obra, sobre la edición, sobre los gráficos. Listo, mira, el trabajo que se hizo con Estuardo Maldonado manejó los dos elementos, tanto de producción como de el trabajo de escritura, de una forma paralela. De hecho, realicé personalmente el trabajo fotográfico con una técnica de múltiple exposición, una técnica que se conoce como la HDR, High Dynamic Range, que quiere decir el alto rango dinámico, para que puedan entender las personas que nos están viendo. Es tomar una obra y fotografiar con varias exposiciones, 3 clics, una fotografía normal con las luces del ambiente, una subexpuesta y una sobreexpuesta, y con esa juntar las 3 fotografías y tener una mayor calidad figurativa y cromática de las obras. Creo que esa es la mejor técnica para poder fotografiar arte y sobre todo arte contemporáneo. En ese sentido fuimos haciendo ese trabajo paralelo y escoger las obras más emblemáticas del autor. Aquí hay algo interesante, Víctor, y a las personas que nos están viendo, se ha considerado muchos de sus trabajos de boceto, porque son importantes para ver los acercamientos que tiene el autor hacia la obra finalizada. El proceso de escritura llevó su tiempo, hablemos de unos 3 meses, y después, claro, la edición, el libro y la propuesta le interesó en primera instancia a la Casa de la Cultura, y hay una persona que se involucró mucho, bueno, tanto el director Camilo Restrepo y el director de publicaciones Patricio Herrera. Tomaron el proyecto, lo acogieron con mucho entusiasmo, el diseño lo hizo Santiago Ávila y estamos satisfechos con la obra finalizada. Esta obra pues estará pronto a la venta, supongo que también en el día de lanzamiento y en la feria próxima del libro que se realizará en la capital. Humberto, no queríamos terminar esta entrevista sin antes conocer un poco acerca de ti. ¿Desde cuándo nació ese apasionamiento por Estuardo Maldonado, por analizar su obra, analizar la semiótica de la misma? Interesante pregunta, Víctor. Mira, conozco a Estuardo Maldonado desde mucho tiempo como el autor, como el artista. A la persona la conozco hace 1 año y medio. Tuve esa oportunidad de involucrarme mucho con la obra cuando daba clases de historia
de semiótica en las universidades. Trabajé tanto en la Universidad de San Francisco como en la Universidad de las Américas, y Estuardo Maldonado era un referente para los alumnos. Teníamos que hablar siempre que entrábamos en las vanguardias contemporáneas de la obra, obligada, de la obra de Estuardo Maldonado. En el momento que ya llego a conocer a la persona, que es más bien por un vínculo precolombino, me acerqué a conocer su colección porque estaba trabajando justo en ese momento en un ensayo sobre semiótica precolombina, y el maestro tuvo la apertura de conocerme, y pues fue un encuentro inefable, ¿no? Desde ahí empezamos a estructurar, edificar una amistad que nos ha llevado no solo a la constitución de este libro, sino a un aprendizaje constante de lo que es la persona universal de Estuardo Maldonado. El signo de Estuardo Maldonado, una de las obras destacadas de Humberto Montero, ¿otras destacadas? Aquí la Casa de la Cultura ha publicado, esta es la segunda obra que publica la Casa de la Cultura. Publicó tiempo atrás una que se llama Semiótica y Branding, que tiene que ver con marcas comerciales, y en otros espacios han publicado una que se llama La Rocola en el Ecuador, la publicó el Banco Central en su momento, y varias obras que han tenido que ver con las clases que he impartido. Siempre que he trabajado alguna clase procuraba hacer un ensayo, y las universidades en las que he trabajado han hecho una edición, no física sino más bien virtuales, digitales, y se han vendido CDs, ¿no?, con esos trabajos. Perfecto, Humberto, hagamos la invitación a la presentación de esta obra. Estamos seguros de que la gente tendrá gusto y se decantará por la misma, y esperamos también que la adquieran en el futuro próximo. Claro que sí, muchas gracias por tu invitación. El lanzamiento de la obra va a ser en la Sala Joaquín Pinto este día viernes a las 7 de la noche, viernes 26 si no estoy mal, a las 7 de la noche, y pues tendrán la oportunidad de conocer al maestro Estuardo Maldonado, compartir un momento, hablar un tanto de la obra y sobre todo ver la exposición que se cerrará en pocos días más, a finales de mes. ¿Por qué la gente debería venir a la presentación de esta obra y cómo no a contemplar la muestra de Estuardo Maldonado? Por una simple razón, porque al venir y conocer esto se van a reconocer a sí mismos como ecuatorianos de un alto nivel cultural. Gracias nuevamente a Humberto Montero, autor de la obra El signo de Estuardo Maldonado, a presentarse acá en la Casona de la Cultura. Nuevamente el agradecimiento. Muchas gracias A ustedes, amigos y amigas, por su atención. Ves Televisión.